fines de 1862, la relativa euforia que había producido la victoria del 5 de mayo en la batalla de Puebla se había desvanecido. Los franceses avanzaban empujando el repliegue de las fuerzas republicanas. Parecía que el conflicto con Francia se resolvería nuevamente en Puebla. El 17 de mayo de 1863 cayó Puebla. Tras haber barajado la posibilidad de hacer frente a los franceses, el presidente, Benito Juárez, pidió facultades extraordinarias al Congreso y decidió el abandono de la ciudad. El insigne juarista Pedro Salmerón. ¿Cómo estás? Bien. Ey, ¿a dónde van? ¿Pero por el recinto Juárez? Por acá. Con su identificación, por favor, a registrarse. Sí. Gracias. Juárez tiene en el momento en que se produce el inicio de la República Errante 57 años. No es un joven, sí, ni mucho menos, y trae detrás de sí una trayectoria muy potente. En Palacio, el 31 de mayo, con la ciudad que empieza a ser cercada por las caballerías de los traidores, en alianza con los franceses, se produce un momento singular. Prieto llega y le dice: señor presidente, tiene usted que acompañarme, hay algo muy importante. Juárez evidentemente está diciendo: nos van a matar si no nos vamos. Pero Prieto insiste e insiste, y de alguna manera Juárez con Prieto tienen una sintonía muy peculiar. Entonces se da cuenta de que hay algo importante que está pasando. Juárez acompañó a Prieto y quedó absolutamente desconcertado cuando descubrió un montón de gente que cargaba cuerdas y las tiraban al suelo, diciendo: aquí están las cuerdas de las campanas, señor presidente. Juárez no entendía nada. ¿Qué cuerdas? ¿Qué campanas? Resulta que el architraidor del arzobispo Labastida había decretado un Te Deum para celebrar la entrada de los franceses a Puebla. Y los campaneros, en un acto último de resistencia, cortaron las cuerdas de las campanas a tal altura que nadie pudiera treparse para hacerlas sonar, y se las habían llevado a la Ciudad de México. Lo que está viendo Juárez es las cuerdas y a los campaneros de Puebla que se niegan a someterse al gobierno francés. Yo creo que es uno de los momentos simbólicos más potentes de ese instante en el que la República tiene que huir, a no ser que vaya a quedar descabalgada. Es la historia de la resistencia de México, ¿no? Esa es la historia. Pónganse de rodillas. Ese hombre, ese busto, es Guillermo Prieto. Guillermo Prieto será el gran cronista, el gran narrador y uno de los personajes centrales de toda la historia de la República itinerante. Ministro de Hacienda en el momento que estamos contando, autodidacta, maravilloso poeta, maravilloso cronista, el hombre que cuenta lo popular, la modernidad, periodista infatigable y el gran cronista de la resistencia, de la radicalidad. El 30 de mayo comenzaron las fugas de la Ciudad de México. Para el 31, el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados se clausuró al mediodía. Los discursos se leían como testamentos. Juárez intervino allí y en su seca voz apareció un involuntario tono de melodrama. La adversidad no desalienta más que a los pueblos despreciables. La misma tarde del 31 de mayo, ya al anochecer, después de quemar los papeles y de la fabulosa escena de los campaneros de Puebla, Juárez viene al balcón central, arría la bandera nacional de balcón, la baja, la dobla, y en cuanto está cayendo la noche, sale por esa puerta y la mete al carruaje y se va con ella, se la lleva. Sí. Se lleva la bandera. ¿Dónde va a dejar la bandera? Se la lleva con él. La multitud se había congregado aquí afuera y el discurso de Juárez es un parco Viva México, no más. La multitud se empieza a desgregar y no hay consigna. La única cosa que queda clara es que la resistencia comenzó. Vamos a ver el carruaje, ¿no? Sí, vamos a ver el carruaje. El carruaje es la clave de todo. La República va a estar en un carruaje. Ya lo verán, ya lo verán. Ya lo van a... Vamos a verlo, vamos a verlo.
derecho. Entonces, Te has olvidado de nosotros. pura madre, cada rato vengo. ¿Sí? Necesitamos una visión de los carruajes compartida, Juárez y Maximiliano. Ajá. Este es el sujeto narrativo de toda esta historia. ¿Sí? Esta es una historia de personajes, pero también de este sobrio, minúsculo y destartalada carretela, el carruaje de Juárez. Aquí se va a construir la República Errante. Mientras el carruaje sigue rodando y sigue levantando tierra en México, la República existe. Qué curioso. ¿Qué preserva Juárez? No puede salvar el tesoro de la nación porque la nación no tiene tesoro. Hay un peso. En los siguientes meses no va a cobrar sueldo. ¿Sí? Ni Va a él, andar nadie. con los zapatos con agujeros. ¿Sí? ¿Y qué salva de todo lo salvable de la Ciudad de México? Salva el archivo de la nación. Si alguien construye la historia sobre el símbolo, es este país. Por todos lados. El debate simbólico está vivo. Y está tan vivo que a la hora en que construyen este patio de los carruajes, el contrapunto entre el carruaje sobrio, republicano, juarista, ¿no? Rasposo y roñoso, hombre, no da pan gran. Y el carruaje rococó y marrano del imperio. Y están puestos uno enfrente a otro para que el que llegue compare dos maneras de ser México que siguen vivas. Hay gente que llega aquí y ve el carruaje de Maximiliano y se les hace el culo chicharrón de la pura pinche alegría y felicidad porque se sienten representados en el oropel, Y le el rezan a rococó, Carlos. etc. Que no digan que yo lo dije, pero es bien bonita. Durante las últimas horas de la tarde no se veía en la capital más que los preparativos de viaje. Los rumores hacían a los franceses en Río Frío. Los más temerarios los situaban en Ayotla. El ejército también abandonó la ciudad. Una marcha cansina, en 3 columnas, por los llanos de Tacubaya, por el norte y por Balbuena. El presidente convocó a sus colaboradores a reunirse con él en San Luis Potosí, donde se instalaría la capital de la República. La suerte estaba echada. A comienzos de junio de 1863, el gobierno se ha instalado en San Luis Potosí. Por los pueblos y ciudades, Benito Juárez fue recibiendo una ovación continua, una verdadera marcha triunfal, en la que la tronada de los tambores y los cornetines, las bandas que tocaban incansables marchas militares, se mezclaba con el alegre estallido de los cohetones, las iluminaciones y los discursos, los banquetes y toda una larga serie de demostraciones de cariño. Todo parecía decirle al presidente errante que los que lo veían pasar, nuevamente, lo habían convertido en símbolo. Toma Fori la capital de la República en junio de 63, inmediatamente después de la salida de Juárez, y por instrucciones de Napoleón convoca una junta de regencia, una junta de notables que nombra una junta de regencia, y la junta de regencia nombra un triunvirato ejecutivo formado bien bonito. Bien bonito. El arzobispo Un obispo, Labastida, el arzobispo el marrano de Puebla, el arzobispo primado de México, don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, el general Juan Nepomuceno Almonte, que vino desde el primer día Con los franceses, acompañando al ejército francés y cabeza de los conservadores, y un estamento militar que ya no existía. Presenta este estamento militar que ya no existía, pero que es el enlace con el México del pasado, que es el general José Mariano Salas. Pobre diablo. Un pobre hombre Lo tienen ahí decorativamente, en la junta, que donde viene de un mandan México los traidores y el clero. de un México que ya no existe. Juárez, el primera llegada a San Luis, tiene la idea de reconstruir el ejército del centro. Evidentemente necesita un centro simbólico y evidentemente el centro simbólico va a ser Juárez, que dice, yo sigo gobernando, esta es la República. Incluso Juárez hace la locura de convocar al Congreso en San Luis Potosí, cosa que nunca se produce, el Congreso nunca llega. Una pseudocomisión permanente llega el ahí. Congreso, ahí llegan 4. Trata de localizar algún tipo de apoyo en los Estados Unidos, no lo logra. Tiene rotas las relaciones internacionales. Las resistencias están aisladas, no tienen comunicación entre sí.
¿Y dónde está el Palacio de Gobierno? Sí, yo creo que está allá. Oye, andamos buscando el palacio donde estuvo Juárez cuando estuvo en San Luis. ¿Tienes media idea? ¿Palacio donde estuvo Juárez? ¿Qué era el Palacio de Gobierno entonces? ¿Que era el Palacio de Gobierno? Sí. No estoy seguro. Debe haber una placa en algún lugar, ¿verdad? Sí, o por lo menos un rollo de turismo. Tenemos una duda, caballero. Andamos buscando el Palacio Municipal o el Palacio de Gobierno donde Juárez estuvo cuando estuvo. Cuando estaba la princesa, la Sam Sam. Ahí está Juárez, ahí está la estatua de Juárez. Más que si le abren, a ver si le abren. Si no le abren... No, afuera. Queremos verlo desde afuera. No, es que está allá arriba. Pero en ese palacio, pero esta construcción es posterior, no es de la época. No, ahí está arriba. Ahí está arriba. Ahí estuvo Juárez. Ahí estuvo Juárez. Ahí está la estatua de Juárez de cero, con la princesa, rogándole que Con la pegada Que no lo Samsal. matara. quiero matar al emperador, a Maxi. Ya. Gracias, muchas gracias. El evento de la princesa Salfán es en Zacatecas. Pero cada quien se cuenta su historia y la conoce, cabrón, y le gusta que haya sido aquí donde la princesa se le haya hincado a Juárez. ¿Eh? En el clásico siglo XIX. 1824. O sea que existía, o sea que sí hay que ser este. O sea que aquí está el palacio que fue reconstruido, Sí. en efecto. Juárez llega en junio, principios de junio del 63, a San Luis Potosí y construye la sede del gobierno republicano, de hecho la capital de la nación temporal en San Luis. Y inicia un intento de reconstrucción del perdido ya Ejército Nacional. Se incluso discute la posibilidad de crear una línea de contención en el Bajío, Que funciona un tiempo. que bueno, le da días de ventaja, ¿no? Y a partir de eso promulga el día 10 un manifiesto que sería el manifiesto clave de la actitud del gobierno mexicano. Un manifiesto que dice: reconcentrando el enemigo en un punto como ahora, será débil en los demás. Diseminado, será débil en todas partes. A partir de eso, se rediseña la estrategia por completo. Pero a partir de eso también se rediseña un estilo y un espíritu de gobierno con la gente que llega aquí con Juárez, Lerdo, Iglesias. Y con el continuo paso de militares que van huyendo, que se les escaparon a los franceses, cuyo ejército se integró, que se van reportando al presidente de la República, va a decir en dónde y cómo. No mucho, me podría dar su autógrafo. No, sin problemas. Me gustó mucho su documental. ¿De Villa? Sí, el de la escena trágica. ¿Y el de Sopilotes? En San Luis, don Benito escribe carta tras carta. Sus secretarios no descansan. Anota con rasgos rápidos unas minúsculas noticias en el borde del sobre. Ordena, envía correos, dispone libranzas, recupera centavos perdidos en todo el territorio nacional. Interviene en compras de algodón y en la fábrica de municiones que Patoni ha puesto en Durango. Trata de hacerse con los saberes de las aduanas y los impuestos del tabaco. Anima a guerrilleros irregulares aquí y allá. Rescata oficiales perdidos y dándoles destino los moviliza. Escribe, levanta ánimas del panteón. Como si con el rasgueo incesante de su pluma pudiera detenerse el maremoto. El 26 de julio de 1863 salió la primera edición del Monarca. En el encabezado lucía un verso explicativo que servía para celebrar que Maximiliano de Habsburgo, Max para los íntimos, en su palacio de Miramar, había aceptado la corona imperial mexicana. Tú estás en Miramar y eres un príncipe sin reino. Y estás casado con la guapísima Carlota. Y eres, bueno, moderadamente liberal y guapo y ligón. Y de repente te dicen, el país de los aztecas te ofrece un imperio. Porque además, imperio grande. Maximiliano, cuando le ofrecen por primera vez la corona, cuando le empiezan a hablar de la corona, Maximiliano, que era un tipo muy culto, muy ilustrado, hablaba 7, 8 idiomas, aprende español rapidísimo y llega a México creyendo que va a gobernar un país que solo hay que darle un empujoncito y quitar del gobierno a unos demagogos para convertirlo en la gran potencia mundial. Y lo reciben con carrozas y niños vestidos de príncipes aztecas. Y todo es el mito. Hay que ser príncipe y bobo para no entender que te la estás jugando en una aventura imperialista.
A comienzos de noviembre de 1863, las columnas de los invasores franceses avanzaron hacia el norte del país. El 20 de diciembre, el presidente Benito Juárez y su comitiva abandonaron San Luis Potosí con destino a Saltillo. Juárez va cediendo terreno. No es que quiera irse al Por norte, eso no se va hasta que lo echan. pero va cediendo, y va cediendo porque el avance de los franceses se va produciendo y van consolidando. La orden de acabar con la República es original. Lo que ocurre es que el avance se produce de una manera muy lenta. Cuando decimos piensa lo que le llega a la mesa del mariscal francés, le llega una serie de informaciones de unas geografías que no domina. Sus grandes aliados son Márquez, Miramón, conoce el país completo, pero no está ahí en esos momentos. El propio Mejía vale para pura sombrilla. Almonte conoce este país como poco. Márquez y Almonte. Almonte ha hecho Márquez y descripciones de México para el ejército desde el año 36. Mientras tanto, del otro lado, tienes por primera vez en la historia de México una generación que se ha construido en sangre, sudor y lágrimas, durísima políticamente, ¿sí? Con un nivel de moral como nunca había tenido este país. Es una generación muy iluminada por la batalla del 5 de mayo, el Sol de Mayo, y por la segunda batalla de Puebla. De decir, se puede romperle el culo a los imperialistas, ¿sí? Y es esta necedad juarista, ¿no?, la que construye el centro simbólico de la resistencia, a la que has de sumar la guerra de guerrillas y las contradicciones finales entre franceses y el imperio. Tienen que decir la Casa Grande. O sea, hay que preguntarle a alguien, mano, a ver si se puede entrar o algo. Primero entras, luego preguntas. Conocido como método guerrillero. ¿Cómo te encuentras estos pinches lugares en mitad de ningún lado? Así soy yo. Siempre me interesan las cosas que a todo el mundo le valen verga, güey. Esta es la Casa Grande, a 60 kilómetros de San Luis Potosí, ya en los límites con Zacatecas. Las fuentes locales afirman que aquí durmió Juárez, en la Casa Grande. No, aquí en la En la Casa Grande, una salinera. En la salinera sí. Lo que no me creo es que esta haya sido la casa de... Pero la arquitectura de época da muy bien. Está renovada, pues, evidentemente. Esas columnas dóricas ahí, dibujónicas, ahí en mitad de... Están demasiado grandes para este lugar. Aquí en mitad de ningún lado. Es un incrédulo, Pedro, no le hagan caso. No confía en la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Yo que soy un crédulo absoluto, cuando alguien dice, aquí durmió Juárez. ¿Cuántas horas? 4, órale. Vamos siguiendo una ruta en la que se combinan placas, ¿no?, memoria popular, dichos. Después de la salida de San Luis Potosí, por situaciones naturales, más que por decisiones, la táctica de la resistencia se va a alterar. Por un lado, permanece esta idea de que donde quiera que está Juárez, donde quiera que está el carruaje, la República sobrevive. Y Juárez sigue cediendo terreno, viajando hacia el norte, pero cediendo terreno con tal de no ceder el país. Y por otro lado, el avance de la resistencia popular hacia una guerra de guerrillas apoyada en comunidades republicanas prácticamente por todo el país. Cada pueblo, cada región se las ingenia para organizarse. Desde el desierto donde combate Escobedo hasta las selvas donde se bate Jiménez, los bosques de Nicolás Romero, todo el país. Esta propuesta liberal que se ha ido construyendo a lo largo de los años, con periódicos, información, esta vocación de independencia, ¿sí?, y la tenacidad juarista que le da un centro, ¿no? La República existe. Y este país que es larguísimo, un país que tenía 8 millones de habitantes, si ahora lo ves largo y dilatado, sobre todo en el norte, imagínatelo, con 8 millones de habitantes. Este país infinito. Se la van a ver duro los imperiales para lograr dominar el país. Tan duro que se la van a pelar. El 9 de enero de 1864, la comitiva llegó a Saltillo, en Coahuila. El 10 de febrero, el presidente decidió tomar el toro por los cuernos y entrar en Monterrey para ser la capital provisional de la República. En Monterrey, Benito Juárez sufriría la traición del cacique y gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri. Y Vidaurri es el caudillo de Nuevo León, ¿no? El caudillo liberal, porque los liberales en el pro tienen esta visión de patria y en el contra tienen que estructuran caudillismos regionales
muy autoritario. Entre otros contras, ¿no? ¿No? Y entonces, Vidaurri ahí en Nuevo León es la pieza clave. Juárez no retrocede hacia Chihuahua, Juárez retrocede hacia el noreste, Saltillo y luego Nuevo León. Porque están los recursos de las aduanas de Laredo y Matamoros con el comercio. Y porque ahí todavía hay ejército de milicias en el norte que puede soportar la República Errante. No más que Vidaurri lo está esperando y le tiende una emboscada, un asqueroso 4. Pero la traición es jodida. Porque de repente, bueno, hay incluso un tiro contra la carroza. Sí. Hecho por el hijo de Vidaurri, creo recordar, ¿no? Que muere ahí. Y hay un choque y Juárez tiene que salir de Monterrey. Protegido por Doblado y Negrete. Y entonces busca replegarse hacia el noroeste, o sea, ya la última franja de territorio nacional que le queda, que es Chihuahua. Enorme en extensión, pero pequeñísima en población. Y con pocos recursos económicos. Juárez es en marzo lo de Monterrey, regresa a Saltillo, está todavía unos meses en Saltillo todavía, ya superada la traición de Vidaurri, y va a salir de Saltillo cuando se acerca otra vez Castañico, pero pequeñísima en población. Y con pocos recursos económicos. Juárez es en marzo lo de Monterrey, regresa a Saltillo, está todavía unos meses en Saltillo todavía, ya superada la traición de Vidaurri, y va a salir de Saltillo cuando se acerca otra vez Castañico con las caballerías francesas. Y entonces sale cruzando el bolsón de Mapimí, lo que hoy es la comarca lagunera, que entonces era un desierto. Y ahí es donde pasa primero a Matamoros a dejarles el tesoro y luego a Pedriceño. Cosas que contaremos en su debido momento y sobre el terreno. Porque este documental es de a caballito, es de recorrer kilómetros. Esa de enfrente de la iglesia debe ser la Casa Grande, esa blanca. Ahorita les hablamos. ¿Qué tal, Hola, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, Gabriel Villalobos. Paco Ignacio Taibo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Mario Villalobos. Saliendo de Matamoros, Juárez cruza el río Nazas y entra a territorio de Durango. En el pueblo de Mapimí, González Ortega y los demás generales le hacen un esfuerzo, reúnen a los últimos hombres que tienen con la intención de atacar Durango, y Juárez los espera en la zona moviéndose de hacienda en hacienda. Y en ese moverse de hacienda en hacienda, un día viene aquí a la hacienda de Pedriceña y nada más para dormir. Están durmiendo. Cuando hay un revuelo entre los soldados de la escolta, Juárez está durmiendo en la casa y hay un revuelo entre los soldados de la escolta, manda a Prieto a preguntar qué pasa. Y le dicen, pues que es la noche del 15 de septiembre, es la noche del grito. ¿No le dice nada a su corazón, señor? No le dice nada a su corazón y Prieto va, avisa a Juárez y entonces hay un cierto revuelo. La escolta, que no es muy grande, está aquí alrededor. Y la gente del pueblo, la poca gente del pueblo. Con hogueras, entonces Juárez desde la ventana va a dar el grito cuando le pide a Prieto que cuente el 16 de septiembre. Y afortunadamente hay un pequeño registro de una parte del discurso de Prieto, que dice: la patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros, ya nuestros. Es la tierra que nos duele como carne. Sí. Y esta madre sufre y nos llama para que la liberemos de la infamia y de los ultrajes extranjeros y traidores. Y aquí Juárez da el grito de independencia, el grito de Hidalgo, y aquí, según Prieto, empieza a cantarse por primera vez una versión de La Paloma. La Paloma es una vieja habanera que, surgida de exilados españoles en Cuba, regresa a América, y La Paloma cantada aquí cambia la letra y dice: si a tu ventana llega un papelito, ábrelo con cariño, que es de Benito. Mira que te procura felicidad, mira que lo acompaña la libertad. Ay, paloma, que sí. Ay, Benito, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, Benito, a donde impero yo. En los primeros días de septiembre de 1864, el presidente arribó a una pequeña hacienda llamada por los naturales El Gatuño. Los vecinos vieron entrar a la comitiva.
Al frente, la escolta. Luego, la calesa del presidente, tirada por un par de mulas. Una diligencia con algunos de los funcionarios. Y al final, 11 carretas tiradas por bueyes, donde se encontraba el archivo de la nación. Estamos en lo que fue el Gatuño, al que Juárez, por cierto, le sugiere a los vecinos, cámbiale el nombre, porque ese nombre del Gatuño es muy feo, llámenlo Congregación Hidalgo, porque Hidalgo pasó por aquí. En este baúl, don Benito Juárez traía provisiones y aquí se quedó en el Gatuño. Lo conservó durante muchos años don Apolonio Ibarra y él se lo proporcionó a mi padre. Y estas son masas de las carretas. La marcha era muy lenta. Las carretas venían tiradas por bueyes, que el buey es un animal fuerte. Pero muy lento. Pero muy lento. Por eso Juárez decide dejarlas atrás. Las carretas. El jefe militar de Coahuila llegó a la plaza acompañado del caudillo del pueblo, llamado Juan de la Cruz Borrego. Me hablan bien de su fidelidad a la patria amenazada, dijo el presidente, y por tanto quiero encomendarle una misión esencial para el futuro de México, que custodie de estas carretas donde viaja el archivo de la nación. De la Cruz asintió sin atreverse a decir palabra. Entonces, la Cruz Borrego aquí, en el pueblo, congrega a un grupo de liberales y le dice, tengo una misión del presidente. Y esta misión es custodiar estos 55 bultos que constituyen el archivo de la nación. Que por cierto no debe haber quedado muy claro qué era lo que estaban custodiando al principio. Él sí lo sabía, pero la gente a la que convocó eran los bultos que dejó Juárez, ¿no? Y entonces se produce el primer ocultamiento del archivo. ¿Sabe quién me puso en la...? Porque mi libro está escrito hace 15 años. ¿Quién me puso en la pista de esta historia? Me puso en la pista de esta historia Martín Reyes Baizade, lagunero, nacido por acá, que le había oído contar a su padre. Pero no había escrito nada, o sea, No, de platicártela. No, la encontré por primera vez en un ejemplar de Demócrata en 1910, contada con pelos y señales. El periodista entrevistaba a los supervivientes, porque en aquella época se hablaba poco, la historia no brotó así tan potente como ahora en los últimos años. En parte por tu culpa, ¿no? Cuando yo escribí el libro, no era una historia de uso común, ni estaba comentada. Y sobre todo la idea de que el rumor de que lo que traían era un tesoro, que es lo que provoca la persecución criminal que hacen contra las gentes del Gatuño, el rumor, no se decía que ese rumor existía, que es un rumor muy absurdo, pero al fin y al cabo, pues alguna consistencia tenía. A la izquierda, Mira qué espectacular, ¿no? Ahí está la cueva, mira. ¿Dónde? ¿Dónde acaba el camino? Juan de la Cruz Borrego, de repente, se encontró con las 11 carretas, las escondió en las cercanías, en un arroyo seco, luego tenía miedo que la temporada de lluvias, finalmente decide que el destino de las carretas va a ser esta cueva, la cueva del tabaco. El problema son los rumores que surgen a partir de este momento, ¿sí? ¿Qué era lo que traía Juárez? ¿Qué eran esas misteriosas carretas que habían desaparecido en el camino? ¿A quién se las había entregado? ¿Por qué? Inmediatamente entre los traidores e incluso entre los franceses comienza a correr el rumor de que hay un tesoro juarista. ¡Qué ridículo! ¡Qué tesoro! Si en esos momentos Juárez no tiene ni para pagar los haberes de la escolta, de la pequeñísima escolta que le acompaña. Pero el rumor es potente. Por lo tanto, ahí está la cueva, mira. Empiezan a producirse una serie de operaciones en torno al Gatuño, a Congregación Hidalgo. Van a establecer vigilancia con hombres armados en la parte superior de la cueva y comienzan las represalias y la persecución. Detenciones, torturas. ¿Dónde está el tesoro de Juárez? ¿Dónde están los paquetes que dejó Juárez? Que se va a mantener durante 2 años y medio. Y la gente del Gatuño resiste, ¿sí? Y no hay represalia, persecución que logre quebrarlos. Los custodios del Archivo de la Nación
retornan a dársela a Juárez cuando Juárez viene de regreso ya con la República triunfante y los imperiales a la defensiva. Las carretas están al borde de Palacio y ahí las vería Prieto y las vería arriba Palacio, que cuando llega a visitar a Juárez, Juárez le dice: general, le debemos los haberes de quién sabe cuántos años de coronel y general republicano, que nunca cobró usted nada, su sueldo. Y Riva Palacio dice: no, pues yo combatí por la República, no quiero dinero, lo que quiero es que me presten el archivo de la Nación. Y le prestan la parte del archivo de la Inquisición, con el cual Riva Palacio escribirá un montón de novelas maravillosas. Empezando por Monja y Casada, ¿no? Que es la primera. Ahí se cierra el circuito. Pues vamos, continuemos el viaje. Sí, porque mañana en la mañana tenemos que agarrar carretera de nuevo. Se hizo una selección de lugares, ¿no? Tras dejar el archivo de la Nación en el Gatuño, Benito Juárez continuó su camino al estado de Chihuahua, donde establecería la nueva capital de la República Errante. Jesús, vamos saliendo para Chihuahua, compadre. De Torreón. Ya estamos agarrando carretera. ¿Qué serán? 4 horas fácil. 5, cabrón. Mira, en la parte de Juárez en Chihuahua. Pues vente con nosotros. Carretera. ¿Qué serán? 4 horas fácil. 5, cabrón. Mira, en la parte de Juárez en Chihuahua. Pues vente con nosotros en la filmación de esos 4 tomas que vamos a hacer, ¿no? Chihuahua salía del desierto como un oasis. Después de un par de semanas de huida, con los franceses raspando los talones de las botas, salir del desierto era una manera de salir de la incertidumbre. El 12 de octubre de 1864, Benito Juárez entró en Chihuahua por la antigua Alameda de Santa Rita, con valla de guardias nacionales. Es probable que sea este, ¿eh? Sí es este, ¿eh? Hemos incorporado a este documental a nuestro experto en chihuahuosidades, Jesús Vargas. Chihuahueneidades. Chihuahueneidades. Y venimos echando lumbre juarista, compadre. Me gusta la idea. Juárez llega a Chihuahua, obligado por las circunstancias de Monterrey Saltillo, en el último repliegue, ¿no? Ya después de Chihuahua. Y va a ser clave este personaje, el general Ángel Trías, que es el que convoca los recursos para mantener la República. Chihuahua se va a volver capital del país. El Estado errante, el gobierno, la República que vive en la carretela, en la carroza, se va a depositar en este palacio en Chihuahua. Sin embargo, están arrinconados. Están arrinconados. Y para los franceses y los imperiales ya de Maximiliano y los traidores, echar a Juárez fuera del territorio nacional se vuelve clave. Espera, estamos buscando la sala. Prieto una noche llega y le trae un mensaje a Juárez. Y le dice: pues las damas progresistas de Chihuahua quieren organizarle un baile para su cumpleaños. Saben que usted es bailarín y le quieren organizar un baile. Juárez se inclinó y le mostró a Guillermo Prieto que llevaba las botas rotas. Prieto regresó con las damas de Chihuahua y les dijo que era imposible, que el presidente no tenía calzado adecuado para aceptar su invitación. Las damas progresistas hicieron una colecta para comprarle unas botas a Benito Juárez. Y el día de su cumpleaños, el presidente bailó 6 horas. Que es todo lo contrario de la imagen juarista, ¿no? Juárez tieso, rígido, de cuello inmóvil, ¿no? Imagínense los 6 horas bailando. Baila polcas, saraos, cuadrillas, a todo le entra. Con unas botas nuevas compradas por las damas progresistas. ¡Viva las damas progresistas de Chihuahua! Aquí muchas mujeres venían a estar junto al presidente
para, pues, hacer la vida más llevadera, ¿no? Era el presidente, era la república. Aprovechando que doña Margarita estaba en Estados Unidos. Pero no le echen leña a Juárez, no era un problema de coqueteos. Era un problema de que le gustaba bailar, punto. Sí, bueno, nada más. Aquí está la noticia del baile, en El Republicano, periódico, por cierto, que se hace con la mano de Guillermo Prieto. Terminaba el periodo presidencial de Benito Juárez, había fricciones dentro del gabinete republicano. González Ortega, que pretendía la presidencia, Guillermo Prieto y el general Negrete, muchos de los cuadros más cercanos al presidente, le plantearon a Juárez que para que la legalidad de la república continuara, debía abandonar la presidencia. Juárez se negó. El resultado será doloroso. En un momento clave de la historia, Benito Juárez perderá a muchos de esos hombres que han estado sosteniendo la república. Los franceses hacen un último esfuerzo y llegan a Chihuahua. Y Juárez aún tiene que recorrerse más, tiene que irse todavía más lejos, al último rincón de la patria, ¿no? En ninguna carta, en ninguna proclama que Juárez publica para los republicanos, se sugiere siquiera la posibilidad de que en los días que Juárez traslada el gobierno de la República a Paso del Norte, hay la alternativa de cruzar. Incluso hay una carta muy explícita donde Juárez sugiere que los norteamericanos le ofrecen en múltiples ocasiones que ellos están dispuestos a apoyarlo. Ahora, pero jamás cruza. Jamás. No, además lo tiene muy claro. No, pero no hay absolutamente ningún indicativo y, por supuesto, nunca lo hace, ¿verdad? Mientras tengas un pie puesto en territorio nacional, la república sobrevive. Juárez se va a Paso del Norte. En esos momentos ya nada, no hay territorio, no le queda nada. ¿Sí? Un cachito de tierra, pues. Pero en esos momentos empieza a producirse el flujo inverso. Y las acciones de las guerrillas van ganando terreno en el norte y empieza a mostrarse el primer desgaste potente del imperio de Maximiliano. Las fuerzas republicanas contraatacan a los franceses y retoman la capital de Chihuahua el 25 de marzo de 1866. Luego recuperan Parral y avanzan sobre el estado de Durango. Juárez entra en la capital de Chihuahua el 7 de junio de 1866 ante el júbilo de la población. En Chihuahua, Juárez recibe buenas noticias de todo el territorio nacional. Los franceses se retiran hacia el sur. El 13 de febrero de 1867, Maximiliano abandonó la Ciudad de México rumbo a Querétaro con 9,000 hombres mal equipados. Maximiliano estableció su cuartel general en el Cerro de las Campanas. Pues aquí se va a producir el penúltimo capítulo de la República Errante. Dramáticamente es el último, ¿no? Pues sí. Era una posición militar importante. Aquí estaba fuerzas conservadoras como parte del dispositivo de defensa. Una vez que la guerra de guerrillas empieza a dominar la enorme mayoría del país, les queda a los imperiales Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Querétaro. ¿Quién sabe por qué se encerraron en Querétaro? Maximiliano, que les encantan los conservadores, en realidad era torpe, incompetente y sobre todo sumamente indeciso. Y después de muchas indecisiones, y quién sabe por qué razón, porque no hay ninguna. Para nada la batalla en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí empiezan a confluir de todas partes del país las guerrillas convertidas ya en pequeños cuerpos de ejército, en brigadas. Pero al final hay más de 30,000 liberales nada más sitiando Querétaro, ¿no? Y empiezan a crearle un cerco a la ciudad. Querétaro cayó el 15 de mayo de 1867. Maximiliano de Habsburgo fue capturado en la madrugada del 16, quedando detenido en calidad de prisionero de la República. Maximiliano pidió amnistía para sus tropas y oficiales. Juárez nombró un tribunal militar para juzgarlo, a él y a 2 de sus generales, Miramón y Tomás Mejía. Y es un juicio muy interesante, muy interesante, en el cual se habla de cómo un país es invadido y durante 5 años sufre una guerra violentísima, una guerra que le cuesta a los mexicanos más de 90,000 muertos, para un país de 8 millones de habitantes, y se cuenta cómo se provoca esta guerra y todas las razones de una intervención extranjera apoyada desde adentro son contadas durante el juicio. El gran debate que está detrás es, ¿debe Juárez perdonarle la vida a Maximiliano o no? Y hay voces a lo largo del mundo que claman por la generosidad, pero Juárez yo creo que lo tiene muy claro. Hay que dar un
reprimenda simbólica y decirle a los imperios que América no es de ellos. Que ¿no? hasta aquí. Hasta aquí llegaron. Y el fusilamiento de Maximiliano es precisamente ese mensaje. El mensaje de decir, no vienes a jugar a los soldados de plomo y a los juguetes a costa de nuestros muertos, ¿no? Es aquí justamente donde está el basamento de la estatua, donde son puestos frente al pelotón de fusilamiento. El juicio duró 3 días. Maximiliano fue condenado a muerte. El 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado por un pelotón de la República. La noticia dio la vuelta al mundo. Y de aquí regresa en triunfo a la Ciudad de México, donde se restaura la República. ¿Y dónde termina su viaje? Y esta parte es interesante, no hay constancia de en qué viaja en el viaje de regreso. Es de suponer que el carruaje que lo acompaña de regreso. Los custodios de la Cueva del Tabaco, mermados, unos muertos, perseguidos, otros torturados, devuelven a la nación el archivo, el supuesto tesoro que había escondido Juárez. Las historias nacionales están repletas de heroísmos demagógicos, de heroísmos de cartón. Y esta historia tiene el candor y el calor del heroísmo chiquito, ¿no? Esto fue la República. Un carruaje con un presidente que se negaba a rendirse, al que no lo podían doblar y que inspiraba la resistencia republicana contra una invasión extranjera. Y es una historia construida sobre los pequeños detalles, sobre la intimidad de este carruaje que fue la nación, el centro simbólico de la patria, la oficina, el lugar donde salían los mensajeros, los correos, el centro depositario de la esperanza de un país que no se quería rendir. Esta república errante, simbolizada físicamente en la carretela, es de esas historias de heroísmo chiquito que a los mexicanos nos ponen de tan buen humor. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotana.